Han llegado varias preguntas. Empezamos con las preguntas para Vanessa. Vanessa, lo que te están consultando es cuáles fueron los cúpricos que se utilizaron en los ensayos y si probaron eficacia comparativa de distintos cúpricos, en qué dosis y qué dosis de Mancozeb utilizaron en el ensayo. Teniendo en cuenta que los volúmenes totales de caldo acá, regulados al TRB, son inferiores en cuanto a cantidad de cobre por hectárea, es menos que lo que se utiliza ya en el NOVA. Nosotros estamos hablando de 2.000 litros por hectárea de caldo aplicado. En un lote de naranja Valencia adulto. Bueno, muchas gracias. Estamos con algún problemita de sonido ahí, mil disculpas. Pasamos a preguntas para Martín. Martín, te consultan de las 106 detecciones de cuarentenarias en destino, ¿cuántas tienen sus respaldatorios correspondientes? Bueno, como te decía, habitualmente en las notificaciones lo que se recibe como documentación respaldatoria es el análisis de laboratorio y fotografías. En el caso de las detecciones de este año, en la mayoría recibimos los análisis de laboratorio después de reclamar, no los habíamos recibido en una primera instancia, es decir que la gran mayoría tenemos el respaldo de análisis laboratorio. El tema es que no se corresponden en algunos de los casos con las técnicas que internacionalmente están reconocidas. Hemos hecho ya algunas notas de reclamo a la Unión Europea para que nos clarifiquen cuáles fueron bien las técnicas aplicadas y a su vez también recibimos fotografías de los síntomas. En ese caso no son obligatorias las fotos. Hemos recibido en varias notificaciones, pero más o menos recibimos en el 50% de las detecciones las fotografías, y de ese 50%, solamente en 21 fotos podemos decir que el síntoma es el síntoma típico. Los otros síntomas que recibimos son síntomas realmente dudosos, que bien con la definición de la foto en algunas veces no se puede apreciar bien, pero a simple vista podríamos decir que son síntomas bastante dudosos o incluso en algunas oportunidades que no coincidirían con mancha negra. Pero bueno, hemos presentado una nota a Unión Europea para que nos clarifiquen todos estos temas. Muy bien, Martín, muchas gracias. Una segunda pregunta para vos es ¿por qué crees que este año se intensificaron los controles en la Unión Europea y, por lo tanto, las detecciones en destino, siendo que el año 2020 no fue uno de los que tuvieron mayor presión de enfermedad? Bueno, yo se lo atribuiría a dos factores, obviamente difícil de corroborar, ¿no? Uno de ellos sería el cambio que han tomado algunos Estados miembros en cuanto a mancha negra, de intensificar los controles. Como les mencionaba, a España a principio de este año sacó este plan de contingencia. Seguramente eso ha motivado a incrementar los controles, a tener recursos para hacer ello. Y otra variable ya más comercial, lo que hemos visto con respecto a otras campañas, es que este año el limón ingresó casi un mes y medio antes que otras campañas en volúmenes importantes a España. Y quizás haya habido algún solapamiento con la producción española y quizás eso haya producido algo de ruido, ¿sí? En los productores españoles, y eso posiblemente haya sido trasladado a las autoridades españolas. Pero bueno, es difícil de corroborar. Pero bueno, posiblemente esas variables hayan jugado algún rol. Sí, Martín, ahí solamente para aportar también, cuando nos visitó un experto español antes de la auditoría, también que participó el SENASA, ellos ya nos comentaron que mancha negra para ellos es prioritario, han establecido un listado de plagas prioritarias
y Mancha Negra se encuentra entre las prioridades para ellos, y que le iban a tomar como modelo para desarrollar justamente estas primeras acciones de inspección interna, le llamaban, y que, bueno, evidentemente también se reflejan en acciones a la fruta que llega, ¿no? Solamente para agregar eso. Tengo, sí, bueno, tengo una tercera pregunta para Martín. Lo que consultan es si habrá algún cambio o propuesta de metodología en la inspección de empaque para aumentar la eficacia de control. Sí, estamos evaluando dentro de las medidas, de este paquete de medidas que le vamos a presentar a la Unión Europea. En el caso de empaques, estamos pensando en incorporar un nuevo control en forma obligatoria, si bien algunas campañas lo hemos implementado en algunas empresas por reincidencias de detecciones, pero en este caso estamos pensando en incorporar este nuevo control que sería en los envíos previo al despacho. Ahí estamos pensando de incorporar este nuevo control. Muchas gracias, Martín. Pasamos a algunas consultas para Hernán. Hernán, lo que consultan es que si hay alguna experiencia en trabajar en forma orgánica, algunos beneficios de competencias de microorganismos que logran un buen equilibrio biológico. No hay experiencias hechas de control de cancrosis en producción orgánica. Bueno, la producción orgánica hoy nos permite el uso del cobre, por supuesto en cantidades limitadas, en cantidades acotadas, que es la principal herramienta, pero no tenemos hecho ensayos en producción orgánica para controlar cancrosis. O sea, no sabemos, no estaríamos en condiciones de decir hoy en qué momento o qué resultado tuvimos o a cuánto llegamos de niveles de cancrosis. Simplemente sabemos que, como lo dije en la charla, la presencia del cobre y la cantidad de cobre es la que juega un rol fundamental. Y yo tengo una pregunta más ahí, que es con respecto a Ageniaspis, a liberaciones de Ageniaspis. Hoy Ageniaspis es verdad, hay un parasitismo muy bajo del minador, no es que no está con niveles más bajos, hay que empezar a reposicionarlo, a recuperarlo. Nosotros en su momento hicimos un proyecto para cría y liberación, el cual después se discontinuó, como ocurre cuando se hace control biológico, una vez que está adaptado el enemigo y ya no necesita de seguir haciendo repoblaciones, por lo general esos procesos se discontinúan. Y en este caso no fue la excepción. La adaptación era muy buena y el análisis que hicimos también en su momento es que con todo lo que uno pueda hacer eficiente, criando artificialmente el parásito en invernáculo, en cautiverio, el volumen de insectos que uno podría liberar es ínfimo, absolutamente ínfimo comparado a una baja dispersión natural que hay en el medio. O sea, naturalmente la cantidad de pupas de Ageniaspis que me puede brindar una planta en el campo es muy superior a lo que yo pueda generar a partir de la cría. Por lo tanto, estamos pensando en algunos métodos o en algunas posibles herramientas que podamos llegar a tener o para recomendar de enriquecimiento, pero hoy por hoy no estamos analizando criarlo de nuevo al parásito, eso no se está analizando en este momento. Sí tratar de ver de qué manera podemos preservar lo que hay. Y obviamente para que empiece a incrementarse de nuevo. Bueno, tenemos acá algunas preguntas para Gaby Fogliata. La primera, ¿creen que existe alguna tendencia hacia un tratamiento y momento respecto a otro de Pira versus Trifloxy? Sí, la diferencia entre los tratamientos es significativa cuando tenemos años de alta presión. Por un lado,
cuando hacemos una aplicación única, ahí sí podemos ver diferencias, siendo piraclostrobin más eficaz que trifloxystrobin. Esto hablando de un momento y eligiendo el mejor momento, que como les decía, fines de noviembre o principios de diciembre. Cuando se hacen dos aplicaciones, ya las diferencias se reducen y por lo general no da significativo con ninguna de las estrobilurinas, salvo años de alta presión donde sí se marca la diferencia a favor de azoxystrobina y piraclostrobina. O sea, son los dos más eficaces que trifloxy. Y esto también se lo ve en la parte de evolución de síntomas de post cosecha, seguramente asociado, como les mostraba, a la cantidad de residuos que queda con cada una de las estrobilurinas. Sí, otra de las preguntas es con respecto a las aplicaciones de bajo volumen, si es que son recomendables o no para el control de mancha negra. La experiencia que tenemos nosotros, al bajar los volúmenes, se redujeron los valores de control. Nosotros, bueno, como siempre Hernán destaca, los ensayos hechos que tenemos nosotros en mancha negra son en lugares o en lotes o en zonas de alta presión de la enfermedad. Así que desde ese punto de vista nosotros no los recomendamos. Ya hablamos de un medio volumen. Ese medio volumen obviamente que va a ser entre 3.500 y 5.000 o 6.000 litros por hectárea dependiendo de la zona, ¿no? Y de la masa foliar hablando de lo que es una planta adulta. El comentario de un productor orgánico, bueno, hace la sugerencia o el pedido de por qué hasta ahora solo se vienen trabajando con ensayos con químicos y si qué posibilidades hay de iniciar ensayos en forma biológica, porque se muestran los residuos, los incrementos del límite de residuos, pero los compradores cada vez quieren menos residuos. Así bueno, es un... Sí, en realidad nosotros hemos hecho algunas pruebas con valores menores de cobre. Tenemos entendido, según la gente que nos está ayudando y asesorando en esto, es que la producción orgánica tiene permitido cierta cantidad de cobre por hectárea, que es mucho más baja que la que nosotros estamos recomendando. En los casos que nosotros hemos evaluado de reducir aplicaciones o reducir dosis, los resultados que hemos tenido no son buenos. Y también hemos evaluado dos tipos de bacilos que ya son formulaciones comerciales que quizá podrían ser incluidas en un esquema. Y los resultados, la verdad que hasta ahora son inconsistentes, es decir, aplicados solos no funcionan, ayudados con otro producto que pueda estar permitido en orgánico tampoco nos suma demasiado, en algún año puede manifestar algún control, estos bacilos, pero los resultados no son consistentes y no se alcanzan a los valores esperados. Recordemos que la enfermedad cuarentenaria, la tolerancia es cero. Tenemos que partir del lote libre, la fruta tiene que ir libre de la enfermedad y esto es muy difícil de alcanzar con la parte orgánica. Por supuesto que es una deuda pendiente y que inclusive la estación experimental ya ha comenzado con hacer algunas pruebas, que eso quizá Hernán como coordinador del programa lo puede mencionar mejor, algunos primeros ensayos que ya se está realizando, la sección zoología, en la parte del seguimiento y la fluctuación poblacional. Es una deuda y estamos haciendo. Lo vemos bastante difícil y seguramente que la salida no va a ser, si sale de acá un año a dos, yo creo que hay que hacer ensayos en largas campañas y por supuesto que nosotros estamos en el tema este. Como te digo, la primera experiencia no ha sido buena, ¿no? Con reducir cobre y con los bacilos. No sé si, Hernán, vos querés comentar algo más del plan integral que estabas proponiendo para orgánico, para el resto de las secciones, ¿no? Sí, en realidad es muy prematuro, ya iniciamos trabajos en el cual estamos interactuando con toda la parte sanitaria, tanto de fitopatología como zoología, también la gente de malezas, la gente de nutrición. Por el momento vamos probando algunas cosas, pero consideramos que es bastante prematuro todavía como para difundir esa información, necesitamos más tiempo y necesitamos probar más cosas. Hay cosas que se van solucionando, hay otras que no, por lo tanto sí, es temprano, pero estamos trabajando en ese tema. Otra pregunta para Gaby, con respecto a las estrobilurinas, ¿tienen efecto curativo para mancha negra? Sí, las estrobilurinas en términos generales son preventivas, pero sí, como yo lo puse en la exposición, me pareció interesante los ensayos que hizo Sudáfrica, en donde encontró
piraclostrobin tiene un efecto curativo. A ver, el efecto curativo que ellos mencionan es de 2 a 3 días. ¿Qué significa esto? Tengo la infección hoy y tengo 3 días para salir a aplicar para controlar eso. Esto cuando uno lo compara con carbendazim, donde hablan de 4 semanas o 6 semanas de efecto curativo, bueno, está bastante lejos. O sea que básicamente el efecto es preventivo. Es muy corto, es muy corta la acción como curativo que puede ejercer. Recuerden que no es sistémico, es translaminar. Es decir, se mete en el medio de la célula, pero no pasa de un órgano a otro. Existen grandes diferencias entre los resultados de hacer las 2 aplicaciones de estrobilurina en noviembre-diciembre versus diciembre-enero, habida cuenta que la aplicación hecha en enero me lleva un contenido de residuos en derivados que puede llegar a hacerme comprometer la comercialización de mi fruta. Las diferencias que nosotros hemos observado no son grandes, los 2 controles son buenos. Si uno se pone más exquisito a comparar los números, es preferible diciembre y enero, siempre hablando, como les decía, comienzo de diciembre y comienzo de enero. En los ensayos, por ejemplo, de este año, donde se nos ha marcado muchísima diferencia entre las estrobilurinas, vemos que, por ejemplo, para una de ellas, que es piraclostrobin, ambas fechas dieron como los mejores tratamientos. En las otras 2 fue mejor diciembre-enero, aunque no fue malo noviembre-diciembre. Es decir que, bueno, es un tratamiento que está aceptado siempre que obviamente hablemos de una condición de mancha negra que se pueda manejar. Si estamos en un lote de alta incidencia, como les digo, las diferencias siempre, ya sea entre tratamiento, dosis de cobre, estrobilurina, se abren más las diferencias cuando la presión de enfermedad es mayor. ¿Se hizo algún tipo de evaluación de aplicaciones de estrobiluриnas con barras de herbicidas para reducir el inóculo en la hojarasca? ¿Tiene algún sentido? Nosotros no tenemos, la verdad, ninguna experiencia realizada con el tema de hojarasca aplicando fungicidas, solamente hemos hecho algunas experiencias preliminares de barrido y de cubrir la hojarasca, por ejemplo, con vinaza, y la verdad que no hemos visto resultados consistentes. Es un tema que también tenemos que trabajar muy fuerte y durante muchos años. Pero la pregunta directa de una aplicación de fungicida, no eso no lo probamos, lo veo bastante difícil. En algún lugar está publicado que no es efectivo, ya que esto se encuentra, la hoja se encuentra, el hongo está latente, entonces eso forma una estructura, es una estructura dura, eso después se libera, entonces es muy difícil que le llegue la acción esta del fungicida, y más que las estrobilurinas, como te digo, son más que nada translaminares. Entonces penetran en el tejido que está verde y se meten en el medio de la célula. Es difícil que tenga una penetración a la hoja seca, que es la que produce el asco y después desarrolla las ascosporas en su interior, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿tiene conocimiento de cuáles son los protocolos que está utilizando Sudáfrica para exportar a Unión Europea? La pregunta dice protocolos. Si habla de protocolos sanitarios, eso lo desconozco, digamos, eso quizá no sé si Martín lo puede conocer. Ahora, si se refiere al protocolo de control químico, eso, digamos, sí, tengo la información que transmitieron los doctores, el doctor Furí, como les decía, cuando organizamos este Congreso de Citricultura en el año 2019, él mostró cuáles son los tratamientos que hacen para exportación. Esos tratamientos, ¿en qué difieren a los que hacemos nosotros? Que ellos incorporan sus fuertes, digamos, sus fungicidas fuertes son el carbendazim y el mancozeb. Y también tienen algún sistema que no sé si está tan generalizado, pero el uso del casaspora, en donde a ellos les resulta útil porque cuando detectan que hubo, porque esto cuando uno detecta las esporas, digo hubo porque encuentra que ya fueron detectadas una semana, 2 semanas atrás, ellos tienen la herramienta del curativo. Es decir, que su esquema de control químico se basa en eso, en mancozeb principalmente, y van alternando estrobilurinas con carbendazim. El único caso que utilizan cobre, como ellos mencionan, es cuando hacen exportaciones a Canadá, en donde hacen las 2 últimas aplicaciones,
ahí sí reemplazan el mancozeb por el cobre, y cuando hacen Estados Unidos, en donde utilizan cobre. Pero en general no tienen problema y tienen una gama más de productos que pueden utilizar. Otra diferencia que presentó Sudáfrica y que lo remarcó el doctor Furí y también el doctor Tian, marcó que ellos no bajan volúmenes, ellos están aplicando de 8.000 a 10.000 litros de caldo por hectárea, que son los volúmenes que se utilizaban hace muchos años acá. Ellos remarcan que es muy importante la cobertura por el hecho de estos productos como mancozeb y cobre, que son de contactos, y también mencionan que es muy importante la máquina, no sé si ustedes recuerdan, pero esa información está disponible, que se la podemos enviar, de cuáles son las máquinas que ellos utilizan, que tienen unas barras verticales de mucha altura. Ellos consideran por ahí que las pulverizaciones que nosotros hacemos no son completas, les parece poco el volumen según lo que comentaron en el Congreso y según las conversaciones que tenemos con ellos, ¿no? Hasta donde yo sé es la información, igual eso está, ellos tienen muchas publicaciones, así que se pueden acceder fácilmente como para ver si es que eso se refería a la pregunta. No sé si hablan de eso o del protocolo de exportación oficial. Sí, una última pregunta que se divide en dos. Preguntan si la estrategia del estacionamiento de la fruta después de la cosecha es perjudicial o no, siempre hablando de mancha negra. Y luego, si es que el guardado y viaje posterior se hace en condiciones de refrigeración, ¿a qué temperatura conviene? Y si tiene alguna influencia también en la manifestación o en la evolución de la enfermedad. Bien, con respecto a la primera pregunta, sí, si nosotros almacenamos la fruta, permitimos que se exprese. A ver, es lo que ocurre generalmente con los primeros cortes, en donde cosechamos la fruta todavía sin su color definitivo, y esta fruta va al desverdizado. Las condiciones de la cámara de desverdizado son propicias para que se manifieste la enfermedad en cuanto a la temperatura y a la humedad en que se produce ese proceso. Y al cambio de color. Ustedes saben, digamos, que esta enfermedad se expresa más cuando cambia de color la fruta. Si bien se la almacena en oscuridad, nosotros hemos observado que tanto en oscuridad o en luz la enfermedad se expresa igual. O sea que ese estacionamiento, desde el punto de vista de la expresión y de lograr detectar, sí, es una herramienta, digamos, positiva para poder detectarla, para que se manifieste eso en la preselección, siempre y cuando, obviamente, esa fruta haya recibido primero los tratamientos de post cosecha. Con respecto a la segunda pregunta, el frío, sí, el frío disminuye marcadamente la expresión de la enfermedad. Nosotros venimos haciendo pruebas de almacenamiento de incubación, 8 grados, que son un poco las que he mostrado ahora en la presentación, y también tenemos algunas pruebas a 4 grados, con algunos años de resultados buenos y otros un poco inconsistentes. Queremos eso ajustarlo un poco más, pero sí, el frío reduce la expresión de los síntomas, ¿no? No podemos hablar de un control de la enfermedad, la infección es en el campo, es decir, lo que ayuda al frío es a la no manifestación de esos síntomas durante la post cosecha y también a que no se formen las estructuras reproductivas. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y ahora sí, ya vamos cerrando, vamos finalizando la jornada. Les pedimos disculpas, se nos extendió, se nos fue un poco de la hora del horario planificado. Pero bueno, creo que valía la pena, creo que eran temas que generaban gran expectativa, había mucho interés por escuchar también, creo que la demora tenía su justificación por ese lado, y les pedimos disculpas por algunos desajustes técnicos, que bueno, en todo esto es todo un aprendizaje y vamos caminando juntos, y bueno, hay veces que salen impecables y hay otras veces que hay que ir ajustando cositas, pero bueno, llegamos al final con toda una batería de información que creo que es muy valiosa para el sector y para tener presente frente a estos meses que nos tocan ahora, que son cruciales, son meses claves en el manejo de estos dos problemas cuarentenarios de semejante envergadura. Ahora sí, ya me gustaría agradecer nuevamente a todas las empresas que nos acompañaron, a Dama, Agroacción con Cubota, Agroenergía con Castrol y Action, Agrolajitas con Espidagro y Lanter, Agrocid, Ando, BAF, Bayer,
Bruford con Midera, Citromax, Fertiglobal, FGF Trapani, Fitoquímica, La Asturiana, PM Agro, Proagro, Rotam, Ciner, Syngenta, Tecnomil, Tensac con Sten 80, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara, Zafra. Estas son las empresas que nos acompañaron. Queremos agradecer nuevamente a todos ustedes, informarles que todas estas charlas van a estar disponibles en el canal de YouTube de Bruque Agro y de la Estación Experimental. Y por supuesto, todos saben y tienen nuestros contactos ante cualquier duda, por supuesto que nos llaman y con todo gusto vamos a responder a las inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene estaremos teniendo otro taller ya de producción de semilla de calidad de soja para otro rubro. Simplemente lo estamos anunciando y ya con la parte de cítricos seguramente vamos a volver en noviembre con otra charla que ya le haremos llegar el programa oportunamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a cuidarnos todos.